Señor los bendiga. Acabamos de leer la versión del Nuevo Mundo, primera de Juan, del 4, capítulo 4, del 1 al 6. Vamos a leer lo que dice la Reina Valera en la misma cita. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, el que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, obviamente, ellos cambian el espíritu a decir la expresión inspirada. Otra vez, ellos no creen que el Espíritu Santo es Dios, no creen en la tercera persona de Dios, la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice en Judas. Ya casi estamos terminando esta parte, un poco larga, pero muy importante porque estas dos partes, la primera parte que me enfoqué en la historia, o sea, el origen de los testigos de Jehová, las fundaciones, y esta parte de la escritura, la versión de ellos, compararla a otras versiones, es muy importante. La fundación, el origen y el manual que ellos utilizan es muy importante de analizarlo. Por eso he tomado un poco más de tiempo detalladamente y versículo por versículo. Quizás no son todos los versículos, pero son uno de los puntos más cruciales, donde vemos que ellos alteran la palabra de Dios a lo que ellos quieren que la palabra de Dios diga. No leen la Biblia y esperan escuchar lo que Dios dice, nos dice, que es la manera que cada persona debe hacerlo. Debe orar a Dios, debe pedirle sabiduría, pide Espíritu Santo, enséñame, revélame tu palabra, porque es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, como dijo en el salmista, en el Salmo 119, versículo 105. Y entonces después tomar la Biblia y leerla, y va a ayudarnos y va a salir el significado, nos va el Espíritu Santo a hablar. Es diferente cuando uno ya tiene una posición, una enseñanza y lee y dice, oh, esto no dice esto, esto dice esto. Y después lo que llega a pasar es lo que le pasó lamentablemente a los testigos de Jehová, como estaban usando la misma Biblia que los cristianos evangélicos por casi 80 años. Tuvieron que traducir a una versión, entre comillas, que es mejor traducida, pero en realidad no es mejor. La pregunta es, ¿por qué usaron la misma Biblia que los cristianos evangélicos por 80 años? ¿Por qué esperando tanto tiempo para traer una versión más inspirada? Y como hemos visto y estamos ya finalizando, hay muchas diferencias en el original que cambia el significado. Vamos a ver Judas 19, que dice Judas 19, pequeño libro antes de Revelación o Apocalipsis. Judas 19 dice, en la versión de ellos dice, estos son los que hacen separaciones, tienen hombres entre comillas, animales que no tienen espiritualidad. Judas 19, vamos a ver la Reina Valera. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Y espíritu está entre letras mayúsculas. Sabemos la diferencia entre, como ellos dicen, no tienen espiritualidad. En vez de decir los que no tienen el espíritu, porque el espíritu es una persona, es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad, es divino, es Dios, no es simplemente una espiritualidad. Ahí vemos la diferencia.
Y por último, vamos a ver Apocalipsis o Revelaciones, como diferentes maneras de llamado. 3:14, las versiones de ellos dice: y al ángel de la congregación que está en la Odisea, escribe: estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Ahora vemos ahí el principio de la creación por Dios, porque ellos ponen eso porque Jesús para ellos es un ser creado, es el primer ser creado, no es Dios, es el arcángel Miguel para ellos, como vamos a ver después. Pero en la Reina Valera y en lo original tiene el mismo sentido. 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: y aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Wow, qué hermoso. El Amén y el testigo fiel y verdadero. Ese es el Dios que nosotros creemos. Vamos a ver qué dice. Es una cosa interesante, porque no miro con este versículo que otra cosa, que algunas cosas van cambiando. Como esto vemos aquí, es más parecido al original, pero cambian, siempre vienen cambiando. Versiones, palabritas, enseñanzas, doctrinas. A veces, como tengo esta versión que estaba estudiando, era un poquito más en este punto, pero parece que ahora han rectificado ese punto. Pero sucede lo mismo, van cambiando cosas de un tiempo a otro y no dicen, oh, estábamos equivocados. En el sentido de que sí, este es un error grave. Y van a mucha gente por caminos errados, por estas malas interpretaciones. Tenemos que probar todo espíritu, y como decían al comenzar esto de las versiones, la palabra de Dios dice que probar todo el espíritu. La palabra de Dios dice que retener lo bueno, desecha lo malo. La palabra de Dios dice que sean como las personas de Berea. Cuando Pablo fue a predicar, ellos después de que él había predicado, fueron a buscar las escrituras, a ver si lo que él decía estaba soportado por la palabra de Dios. Entonces eso es lo que animo al ver este video, hermanos y amigos testigos de Jehová, que no crean solo lo que yo he dicho. O sea, otra vez yo he usado del sitio oficial de los testigos de Jehová, www.gw.org, a donde están el sitio principal general oficial de los testigos de Jehová, donde está la versión en muchos idiomas. Yo usé la de español porque no tenía a mano una versión. Entonces, para leer las escrituras del punto de vista de ellos, del Nuevo Mundo, y también utilicé la Reina Valera 60, y también, no en todas partes, pero en algunas partes, la versión Dios habla hoy, que es editada por católicos, para mostrar que hay diferencias, y la importancia de la palabra de Dios no debemos minimizarla, porque no podemos agregarle ni quitarle. Es un Dios fiel. Entonces, analiza eso, leemos el contexto, estudiemos la palabra, escudriñemos la palabra, y no creamos simplemente porque es una persona que tiene un título o es un líder. No creamos la organización simplemente y crear esa ilusión que esa organización nunca comete error, que es infalible, porque la única persona que es infalible es Dios. Y Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, y espero que sea de
bendición, de edificación. Detalladamente busquen estas escrituras, todo esto lo que yo he narrado. Son bastantes versículos claves, y miren la historia, analicen la fundación, las raíces, cómo surgieron, como he hablado, es muy importante. Están fundados en una raíz, una fundación fuerte, están fundados en la roca que es Jesucristo. ¿Por qué hay tantos errores? ¿Por qué hay tantas falsas profecías, cosas que no se han cumplido? ¿Por qué la persona que fundó tuvo tantos problemas personales, o sea, frutos que no demuestran que era hijo de Dios? O sea, hay muchas cosas. Lo que estoy diciendo es que analicen, oren, busquen a Dios, y espero que sea de edificación, como he dicho. Que el Señor los bendiga. Vamos a seguir en otros temas con el mismo, viéndolo a la luz